Hola amigos, hoy vamos a estar visitando Space Adventure. Básicamente es un museo de la NASA, pero que queda acá en Brasil, en Balneario Camboriú. No se lo pierdan. Lo primero que uno nota cuando entra es ese ambiente de centro de investigación espacial. Uno se siente como que ya estuviera a punto de subir a una nave espacial. Las exhibiciones que se pueden ver aquí muestran la historia de la exploración espacial de nuestros tiempos y el trabajo tan increíble realizado por agencias como la NASA. La NASA se fundó en 1958. Y ha liderado algunas de las misiones más importantes de la historia de la humanidad, incluyendo las misiones Apolo a la Luna. También las famosas exploraciones en Marte. La construcción de la estación espacial. Y de algunos satélites muy avanzados para la observación de la Tierra. Esta exhibición nos permite a los visitantes experimentar muchas de estas tecnologías, pero de cerca. Aquí entramos en una de las partes más impresionantes de todo el museo, los cohetes. Estas enormes máquinas son literalmente lo que hace posible que los humanos puedan salir de la Tierra. Sin cohetes, la exploración espacial simplemente no podría existir. ¿Quieren saber cómo funcionan los cohetes? Bueno, un cohete funciona a través de un principio muy simple, pero extremadamente poderoso: acción y reacción. Al expulsar gases a alta velocidad hacia abajo, el cohete genera una fuerza que lo impulsa hacia arriba. Sí, escuchaste bien, expulsa gases hacia abajo. Pero llevar algo al espacio no es fácil. Para escapar de la gravedad de la Tierra, una nave debe alcanzar velocidades cercanas a 28.000 kilómetros por hora, y eso requiere una gigantesca cantidad de energía y de gases. Por supuesto. Todo comenzó en 1957, cuando el satélite Sputnik 1 cruzó el cielo. Un pequeño satélite, pero con un impacto enorme. Para muchos en Estados Unidos esto no fue solo un avance tecnológico, fue una llamada de atención. Ese momento marcó el inicio de algo mucho más grande, la famosa carrera espacial. Y como respuesta directa nació la NASA, con una misión clara: superar a la Unión Soviética en esta carrera espacial. En 1958, Estados Unidos logra el primer paso importante con el lanzamiento del Explorer I, otro satélite.
Pero el verdadero objetivo era mucho más ambicioso. Realmente el objetivo era enviar un ser humano al espacio. Así nació el programa Project Mercury. Pero la Unión Soviética se adelantó. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Y no solo eso, dio una vuelta completa a la Tierra a bordo de la Vostok 1. Fue un momento realmente histórico y obviamente Estados Unidos no tardó en dar respuesta. El 5 de mayo de ese mismo año, 1961, Alan Shepard despegó en un vuelo suborbital, convirtiéndose en el primer estadounidense en el espacio. Poco después, otro soviético, German Titov, logró permanecer en órbita durante un día completo. La competencia era intensa y cada misión empujaba los límites un poco más. Hasta que finalmente, el 20 de febrero de 1962, John Glenn logró lo que Estados Unidos buscaba: completar 3 órbitas alrededor de la Tierra. Para mayo de 1963, el programa Mercury había llegado a su fin. Y en ese corto periodo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ya habían enviado a 6 personas al espacio. Pero esto solo era el comienzo. La verdadera carrera apenas despegaba. En esta parte del recorrido encontramos algo muy importante e interesante. La historia de las mujeres que han sido clave en el desarrollo de la exploración espacial. Y es que durante muchos años el trabajo de estas mujeres no fue tan reconocido como debería. Pero hoy sabemos que sin ellas muchas de las misiones de la NASA simplemente no habrían sido posibles. Por ejemplo, durante los primeros años del programa espacial hubo un grupo de mujeres matemáticas que se les conocía como computadoras humanas. Algunas de ellas fueron Katherine Johnson, Kitty O'Brien, Mary Jackson Catherine Petru y Dorothy Vaughan. El trabajo de ellas fue fundamental para el cálculo de las trayectorias que permitieron que los astronautas viajaran al espacio y regresaran a salvo. Su trabajo fue fundamental para misiones como las del programa Apolo. Su gran trabajo dejó un gran legado. Llegamos a una parte del museo que me gusta, la comida. Pero no se emocionen mucho porque tristemente vamos a tener que hablar de la comida espacial, que no es lo mismo que la comida en el planeta Tierra. En el silencio absoluto del espacio, donde no hay gravedad, ni aire, ni siquiera el acto de comer es algo sencillo. El alimento espacial es mucho más que comida. Es ciencia, ingeniería y supervivencia. Diseñado para nutrir a los astronautas en condiciones extremas, este tipo de alimentación debe cumplir con un reto único: proporcionar todos los nutrientes necesarios sin comprometer la seguridad de la nave ni el bienestar de la tripulación. Cuando el ser humano llegó por primera vez al espacio, comenzó todo un desafío. ¿Se acuerdan de German Titov? Él fue el primero en comer en el espacio. Los científicos no estaban seguros de algo aparentemente básico. ¿Podría una persona tragar sin gravedad? ¡Qué buena pregunta! La respuesta llegó en forma de tubos metálicos llenos de puré. Los primeros astronautas como John Glenn consumían compotas directamente desde envases similares a los de la pasta dental. No era nada apetitoso, pero funcionaba. En el espacio las reglas cambian. Las migas no caen, flotan. Las gotas no se derraman, viajan. Y eso puede ser peligroso. Una simple partícula de comida puede dañar los sistemas electrónicos de una nave. Por eso los alimentos espaciales debían ser compactos, seguros y fáciles de consumir.
cubos deshidratados, alimentos en polvo, gelatinas especiales, todo diseñado para evitar el caos en la microgravedad. Pero había un problema. Los astronautas no querían comerlos. Debe ser por eso que hay tanta comida espacial ahí en este museo. La comida espacial fue evolucionando rápidamente. Ahora tenían agua caliente para rehidratar alimentos, también aparecieron menús más variados, incluso utensilios especiales para comer. Por primera vez, los astronautas podían disfrutar de algo parecido a una comida real: huevos revueltos, café e incluso pasta. Ya no era solo combustible, se convertía por fin en una experiencia más parecida a lo que experimentamos en la Tierra. Con la llegada de estaciones como Skylab, la comida dio un salto aún mayor. Por primera vez había cocina en el espacio, hornillos, refrigeración, incluso alimentos congelados. Imagínate, los astronautas podían comer helado. Eso es todo un avance. La nutrición comenzó a estudiarse con precisión científica. Calorías, vitaminas, minerales. Porque en el espacio el cuerpo cambia. Imagínense, sin gravedad, el cuerpo se transforma completamente. ¿Por qué? Porque los huesos pierden calcio, los músculos se debilitan y el sistema inmunológico también se altera. Hasta el sentido del gusto cambia. Muchos astronautas reportan que la comida parece insípida, como si tuvieran un resfriado permanente. Por eso las dietas espaciales deben adaptarse constantemente. Tener más calcio, menos hierro y un control absoluto de cada nutriente. Hoy, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, la comida es el resultado de décadas de evolución. Astronautas de diferentes países comparten menús diseñados cuidadosamente. Alimentos termoestabilizados, ¿qué será eso? Envases avanzados, recetas internacionales. La comida también cumple una función social. En un entorno aislado y estresante, compartir una comida puede marcar la diferencia. Y el desafío más grande todavía está por venir. Las futuras misiones a Marte podrían durar más de 2 años. Así que no se puede llevar toda la comida desde la Tierra, esa es la realidad. La solución sería producirla en el espacio, cultivar alimentos, reciclar recursos y crear sistemas autosuficientes. Imagínense, agricultura espacial, incluso nuevas formas de proteínas. Así que es posible que se pueda obtener comida incluso fuera de la Tierra. ¿Será que crecen las plantas fuera de la Tierra? Lo dudo. En cada bocado espacial hay historia, ciencia y humanidad. Porque incluso en el vacío del universo seguimos necesitando lo mismo que en casa: alimento, sabor y un hermoso momento de conexión. El programa Apolo no comenzó desde cero. Se construyó sobre los avances del Project Mercury, del cual hablamos hace un rato. Luego también evolucionó con el Project Gemini. Fue concebido en 1960 durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower como una nave para 3 astronautas. Pero todo cambió cuando John F. Kennedy declaró ante el Congreso en 1961. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Que había que llevar un hombre a la luna y traerlo de regreso a la Tierra de forma segura. Pero el camino no fue fácil. En 1967 ocurrió una tragedia. El Apolo 1 se incendió y acabó con la vida de 3 astronautas en tierra. El programa estuvo a borde del colapso. Había que tomar una decisión: detenerse o continuar. Finalmente NASA decide seguir adelante.
Solamente un año después se logró un avance histórico con el Apolo 8, que se convirtió en la primera misión en llevar humanos alrededor de otro cuerpo celeste. Y desde ahí se tomó una de las imágenes más hermosas, más icónicas de la historia, la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Finalmente llegó el momento que cambió todo. El Apolo 11 llega a la Luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisan la superficie lunar, mientras que Michael Collins orbitaba la Luna. Y ahí es cuando Neil Armstrong dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y lo estaban viendo más de 650 millones de personas. Bueno, estamos en el Museo Espacial. Esto está increíble. Miren, estamos aquí con la muñeca. Acá está una ventana a la sala de controles de los lanzamientos de Apolo, de las misiones Apolo. Aquí tenemos algunos de las tapas de revistas que fueron famosas en ese momento por todo lo que pasaba con las misiones Apolo 11. Está sumamente interesante, hay muchísimo para ver. Te los recomiendo. Ahora mirando un poquito aquí. ¿Ven? Está interesante esto, ¿no? Y la sala de control Houston.
Bueno amigos, con esto terminamos este tour. La verdad lo disfrutamos muchísimo. Space Adventure, un lugar sumamente recomendado para todos ustedes. La verdad esperamos que puedan visitar Balneario Camboriú. Es una hermosa ciudad y les recomendamos no solo disfrutar de las playas que tiene, que de verdad son espectaculares, sino visitar varios museos que hay aquí. Este Space Adventure da para varias horas, así que vale la pena sacar del tiempo o incluso venir más de una vez. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en los comentarios. Y si quieren hacer un buen tour por acá, por Brasil, por Balneario Camboriú, por otros muchos lugares, aquí les vamos a dejar el link y el QR para que ustedes puedan acceder a No Hay Vida Mejor y hacer los mejores tours que hay acá en Brasil. Un abrazo para todos, que estén muy bien.